Hace mucho tiempo, en un pueblo tranquilo y apartado, donde el denso bosque cerraba sus fronteras como una fortaleza viviente, se alzaba un antiguo convento que exudaba un aura de solemne reverencia. El pueblo, al margen de la corrupción del mundo exterior, prosperaba en su fe. Sus habitantes eran devotamente religiosos y encontraban consuelo en sus oraciones y en la presencia siempre vigilante de las hermanas que residían dentro de los muros de piedra del convento. Para ellas, el convento era un faro de pureza, un pilar inquebrantable de la gracia divina. Sin embargo, sin que los habitantes del pueblo lo supieran, oculta bajo el velo de su confianza inquebrantable, una fuerza siniestra supuraba en la oscuridad de los pasillos del convento, deslizándose invisible, susurrando en el silencio de la noche. En el corazón de este santuario se encontraba la hermana Agnès, la estimada monja principal, cuya belleza etérea y presencia imponente atraían a muchos a la iglesia. Su voz era como el eco de un himno celestial, su mirada penetrante pero tranquilizadora, sus palabras resumaban sabiduría que inspiraba admiración y devoción. Los aldeanos la adoraban, se aferraban a cada una de sus palabras y reverenciaban su guía como si viniera del mismísimo cielo. Pero la hermana Agnès no era una monja común. Detrás del velo de su gracia, detrás de la calidez de su sonrisa, yacía un corazón consumido por el hambre, no de salvación divina, sino de poder. El tipo de poder que no provenía de la oración, ni de la misericordia de los cielos, sino del abismo del conocimiento prohibido. Comenzó sutilmente. Al principio, fue solo una curiosidad, un inocente destello de intriga sobre los tomos olvidados enterrados en lo profundo de la biblioteca del convento. Los pergaminos eran viejos, su tinta estaba sucia, su lenguaje arcaico. Muchos habían sido sellados hace mucho tiempo, considerados heréticos por quienes alguna vez custodiaron los archivos sagrados del convento. Sin embargo, para la hermana Agnès, eran como un irresistible canto de sirena. Sus dedos recorrieron las páginas, descifrando las palabras prohibidas, absorbiendo sus secretos. ¿Qué daño podía haber en comprender? El conocimiento no era ni bueno ni malo, simplemente existía, esperando las manos adecuadas para manejarlo. Los días se convirtieron en noches y las noches en semanas, mientras la hermana Agnès se entregaba a las sombras de la sabiduría antigua. Cuanto más se aventuraba, más crecía su sed. Las escrituras hablaban de poderes más allá del reino de los mortales, de rituales que podían trascender las limitaciones de la carne, de espíritus atados a un sueño eterno, esperando, ansiando a aquel que los liberaría. La hermana Agnès, ahora cautivada por el atractivo de lo desconocido, ya no veía el convento como un lugar de culto, sino como un conducto. Una puerta a través de la cual podía apoderarse de lo que había estado sellado durante mucho tiempo. Entonces llegó la tormenta. No se parecía a ninguna otra que hubiera azotado el pueblo antes. Los cielos temblaron, su ira se desató en torrentes de lluvia incesante, truenos que rugían como un dios enojado y relámpagos que atravesaban el cielo con violenta furia. Los aldeanos se agazaparon en sus casas, susurrando oraciones, santiguándose mientras el viento aullaba por las calles estrechas como 1000 espíritus que gemían. Pero dentro del convento, la hermana Agnès no tembló. No rezó. Se paró frente al altar de su cámara secreta, la luz de las velas parpadeando salvajemente, sus ropas ondeando con la energía invisible que latía a través del aire. Las últimas palabras del encantamiento brotaron de sus labios. Entonces, un relámpago, un crujido ensordecedor y una fuerza diferente a todo lo que el mundo había conocido se desató. El antiguo roble, el guardián que había estado durante siglos justo más allá de las puertas del convento, fue golpeado. El impacto partió su forma colosal como si el juicio divino lo hubiera golpeado. Los aldeanos que se atrevieron a mirar por detrás de las ventanas cerradas vieron el árbol sagrado partido en dos, con sus raíces, antaño poderosas, retorciéndose como ramas atormentadas. Una ráfaga de viento, antinatural y malévola, atravesó las calles, apagando las linternas y sumiendo al pueblo en una oscuridad sofocante. Y entonces, de los restos ahuecados del roble, algo se movió. Una forma, amorfa pero definida, un espectro retorcido de pura malicia, se deslizó desde el corazón del árbol como una pesadilla hecha realidad. Su forma era humo y sombra, sus bordes se movían, aparecían y desaparecían parpadeando, como si el aire mismo retrocediera ante su presencia. No tenía ojos ni boca y, sin embargo, veía, sentía y tenía hambre. Había estado atado durante siglos,
prisionero entre las raíces del antiguo árbol, silenciado y olvidado. Hasta ahora. La hermana Agnès dio un paso adelante, con la respiración tranquila y el pulso inalterado. La entidad se alzaba ante ella, su esencia se enroscaba a su alrededor como tentáculos invisibles, probándola, midiéndola. Podía percibir su voluntad, sus deseos, la oscuridad que acechaba bajo su piel. «Me has llamado», no dijo nada, pero sus palabras se enroscaron en su mente. Y yo he respondido. Un pacto no hablado, un pacto sellado sin tinta ni sangre. El espíritu no le preguntó qué deseaba, ya lo sabía. Y en ese momento, bajo los restos fracturados del roble, bajo el rugido implacable de la tormenta, la hermana Agnès dejó de ser simplemente una monja. Se convirtió en algo más. Algo profano. Los aldeanos, inconscientes de lo que había sucedido esa noche, despertaron en una extraña quietud. La tormenta había pasado, pero un silencio inquietante se aferraba al aire como un sudario invisible. Los restos rotos del antiguo roble se erguían como un monumento a algo antinatural, su núcleo hueco ennegrecido, quemado desde adentro. Aquellos que se atrevieron a acercarse sintieron una inquietud, un susurro en el borde de su percepción, que los instaba a alejarse, a olvidar. Y dentro del convento, la hermana Agnès emergió de sus aposentos, sus ojos más oscuros, su presencia más imponente. Había algo en su forma de moverse, en su forma de hablar, un cambio sutil pero innegable que provocaba un escalofrío inexplicable en la columna vertebral de quienes la miraban. Desde ese día en adelante, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La hermana Agnès, ahora atada a la entidad malévola que había desatado, se convirtió en algo más que humana. El espíritu no solo la poseía, se había convertido en parte de ella, entrelazado con su propia alma. La monja, que alguna vez fue radiante y venerada por los habitantes del pueblo, ahora tenía un aura que era a la vez embriagadora y aterradora. Su voz, que antes era tranquilizadora como un himno, ahora tenía una cadencia antinatural que se filtraba en las mentes de quienes la escuchaban, doblegando su voluntad a la de ella. Sus ojos, oscuros como el abismo, parecían ver a través de la carne y los huesos, desvelando secretos, exponiendo las debilidades de todos los que se atrevían a mirarla. Bajo su gobierno, el pueblo cambió. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Los susurros reemplazaron a las risas, las miradas se volvieron furtivas y las conversaciones siempre fueron mesuradas, siempre cautelosas. Las personas que antes se reunían en el mercado para compartir noticias y risas ahora se cruzaban apresuradamente, temerosas de lo que pudieran oír. Había un entendimiento tácito de que la hermana Agnès lo sabía todo. Secretos enterrados durante mucho tiempo, pecados susurrados en la oscuridad, miedos escondidos en los rincones silenciosos de la mente, todo era conocido por ella. Y aquellos que la desagradaban, que cuestionaban su influencia, sufrían desgracias demasiado precisas, demasiado crueles para ser mera coincidencia. Los cultivos, antaño prósperos, del pueblo comenzaron a marchitarse. Al principio, se atribuyó a una helada inusualmente dura, luego a una sequía, luego al propio suelo. Pero a medida que pasaban las estaciones, la tierra se negaba a rendir frutos, sin importar cuánto trabajaran los agricultores. El ganado enfermaba y moría sin una causa clara. Los niños se enfermaban con fiebres que ningún medicamento podía aliviar. El agua del pozo, antaño pura, se volvió fétida de la noche a la mañana. El miedo se apoderó de la aldea y se enroscó como una enredadera que la asfixiaba, apretando cada día más su presa. En el centro de todo esto se encontraba el convento, intacto por la decadencia que consumía la aldea. Sus jardines florecían con una vitalidad sobrenatural, sus muros se mantenían prístinos a pesar de los elementos y sus antorchas ardían sin necesidad de volver a encenderlas. Las hermanas, que antaño habían sido un faro de bondad y piedad, ahora se movían por la aldea con una presencia solemne y fantasmal. Hablaban poco, pero sus miradas tenían peso, su mera presencia era suficiente para hacer temblar hasta al hombre más valiente. Los rumores se extendieron más allá de la aldea y llegaron a las ciudades vecinas con labios temblorosos. Historias de la monja malvada que podía oír los pensamientos, que comandaba una fuerza invisible, que tenía la aldea en sus garras como un puño cerrado. Algunos las descartaron como meras supersticiones, cuentos de viejas hilados por el miedo. Pero otros, los que habían visto el pueblo con sus propios ojos, susurraban en voz baja,
advirtiendo a los viajeros que se mantuvieran alejados de la tierra maldita, para que ellos también no cayeran bajo el hechizo de la monja. Sin embargo, a pesar de todo el terror que inspiraba, nadie se atrevía a enfrentarse a la hermana Agnès. Los aldeanos vivían bajo su sombra, encadenados por el miedo, con la voz robada por el conocimiento de que ella siempre estaba observando. Hasta que un día llegó una extraña. Elisa había llegado al pueblo en busca de refugio, sin darse cuenta de la oscuridad que se cernía sobre él. Era joven, de mente aguda y no se dejaba intimidar por el miedo. Su madre había muerto al dar a luz, su padre había sufrido una fiebre cuando ella era una niña. Había sobrevivido por sí sola, aprendiendo las costumbres del mundo a través de la observación, la resiliencia. Una determinación silenciosa y ardiente que la había mantenido con vida en lugares donde otros habrían perecido. Notó las señales inmediatamente, la forma en que los aldeanos evitaban el contacto visual, las voces apagadas, el aire cargado de un miedo no expresado. No tardó mucho en oír el nombre pronunciado con respiración temblorosa, hermana Agnès. Elisa no era tonta. Escuchaba. Reunía los fragmentos de historias, las inconsistencias, los cuentos de desgracias que siempre parecían afectar a quienes se resistían a la influencia de la monja. Observó a las hermanas moverse por el pueblo, con expresiones vacías, los ojos hundidos. Vio cómo los aldeanos inclinaban la cabeza al pasar por el convento, como para evitar llamar la atención. Vio el miedo y le disgustó. Pero más que eso, la intrigaba. ¿Qué poder ejercía esta mujer? ¿Qué fuerza había convertido a un pueblo entero en prisioneros dentro de sus propios hogares? Y, lo que era más importante, ¿cómo se podía detener? Elisa no era imprudente. Sabía que desafiar a la hermana Agnès directamente sería una sentencia de muerte. En cambio, eligió la paciencia. Empezó hablando con aquellos que tenían poco que perder, los ancianos, los enfermos, los afligidos. Aquellos cuyo miedo se había debilitado por el sufrimiento. Fue a través de ellos que se enteró de la tormenta, del roble, de la sombra que había surgido de sus restos rotos. Un espíritu. La idea le provocó un escalofrío en la columna vertebral, pero no dejó que la detuviera. Había crecido escuchando historias del viejo mundo, de espíritus que podían ser atados, de maldiciones que podían romperse. Si la hermana Agnès había obtenido su poder de un pacto, entonces, sin duda, ese pacto podría deshacerse. Elisa buscó los registros más antiguos de la aldea, estudiando minuciosamente los textos en la biblioteca abandonada, buscando cualquier cosa que pudiera darle una respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y en ese tiempo, se enteró de una antigua reliquia, un amuleto de plata, bendecido por el santo patrón de la aldea, que se decía que había expulsado a un gran mal hace siglos. Los registros hablaban de ello con acertijos, de cómo había sido forjado a partir de mineral encontrado en las profundidades del corazón del bosque, donde la tierra no había sido tocada por el hombre. Si un amuleto así pudiera ser creado de nuevo, si pudiera ser consagrado, entonces tal vez podría cortar el vínculo entre la hermana Agnès y el espíritu. Pero la plata era escasa. Y el viaje para encontrarla no sería fácil. Elisa sabía que poner un pie más allá de la aldea hacia el bosque indómito era arriesgar su vida. Los árboles se extendían interminablemente, sus sombras profundas, su silencio opresivo. La tierra era traicionera, llena de trampas ocultas, criaturas salvajes que no recibían con agrado a los intrusos y susurros, voces que no pertenecían a los vivos. Sin embargo, había tomado su decisión. No se quedaría de brazos cruzados mientras una aldea entera se encogía de miedo. Con nada más que un paquete de provisiones, una daga atada a su cinturón y la determinación ardiendo en su pecho, se adentró en el desierto, dejando atrás los susurros de quienes temían que nunca regresara. Pero Elisa nunca había sido de las que se echaban atrás. El viaje hacia el corazón del bosque no fue uno de simples dificultades sino de un tormento implacable. Cuanto más se aventuraba Elisa, más evidente se hacía que algo antinatural había echado raíces en la tierra. Los árboles se erguían anormalmente altos, sus ramas esqueléticas se retorcían hacia el cielo como si arañaran el cielo. El aire estaba denso con una quietud inquietante, el silencio la oprimía como un peso sofocante. Incluso los animales salvajes, aquellos que deberían haber estado acechando entre la maleza, parecían haber abandonado estos lugares, como si una fuerza invisible los hubiera expulsado.
Los aldeanos habían hablado de los bosques malditos, advirtiéndole de su naturaleza traicionera. Hablaron de cazadores que nunca habían regresado, de hombres que habían vagado demasiado lejos y regresaron susurrando en lenguas, con los ojos vacíos por la locura. Pero Elisa no se dejó intimidar. No tenía elección. Necesitaba la plata, y la necesitaba antes de que el control de la hermana Agnès se hiciera más fuerte, antes de que la aldea se hundiera demasiado en las garras de la fuerza malévola. El camino era despiadado. El terreno era irregular, plagado de rocas dentadas y raíces enredadas que parecían casi vivas, retorciéndose para atrapar sus pasos. Cuanto más se adentraba, más frío hacía, el calor de la aldea se había olvidado hacía mucho. Las sombras se movían en los rincones de su visión, susurros rozaban sus oídos, voces que no pertenecían a los vivos. Siguió adelante. Los días se convirtieron en noches y el hambre la carcomía, pero no podía permitirse el lujo de detenerse por mucho tiempo. La hermana Agnès pronto sentiría que algo andaba mal. Había momentos, fugaces pero innegables, en los que sentía la presencia de la monja extendiéndose hacia ella, como si se extendiera a través de la misma tela del aire. Un susurro en el viento. Una sombra que se extendía demasiado bajo la luz de la luna. Un destello de movimiento justo más allá de los árboles. No podía permitirse el lujo de que la atraparan. Su único consuelo era saber que se estaba acercando. Los textos antiguos hablaban de un lugar más allá del río, donde la tierra albergaba los restos de algo antiguo. Vetas de plata corrían profundamente bajo las rocas, intactas, esperando. Allí era donde tenía que ir. Pero no era la única que caminaba por esos bosques. La primera noche más allá del río, lo vio. Una forma, demasiado alta, demasiado delgada, moviéndose entre los árboles. No caminaba, se deslizaba, sus extremidades se doblaban en ángulos antinaturales. No pertenecía al bosque. Pertenecía a la cosa que ahora gobernaba el convento. Elisa agarró la daga a su costado, su pulso latía en sus oídos. Estaba observando. No durmió esa noche. Al día siguiente, llegó a las minas. O mejor dicho, a lo que quedaba de ellas. Era un lugar en ruinas, el suelo roto y perturbado, los restos de viejas herramientas oxidadas y olvidadas. Pero debajo de los escombros, debajo del peso de la piedra y el tiempo, encontró lo que buscaba. Una veta de plata, opaca pero inconfundible. Trabajó incansablemente, sacándola con sus manos, con herramientas improvisadas, con cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus dedos sangraban, sus brazos le dolían, pero no se detuvo. Cada momento que permaneció allí, sabía que alguien le estaba observando. Cuando por fin tuvo suficiente, no se demoró. Recogió sus cosas y huyó antes de que la noche pudiera reclamarla. El viaje de regreso fue peor. La presencia que la había acechado antes ya no se escondía. Ahora podía oírla, susurrando su nombre con una voz que no era una voz, arrastrándose a través de la oscuridad más allá de su vista. Se dio cuenta de que era el espíritu, la entidad que se había unido a la hermana Agnès. Sabía lo que llevaba y no la dejaría irse. La última noche, cuando se acercaba al borde del bosque, fue por ella. El aire se convirtió en hielo, los árboles temblaron aunque no había viento y la oscuridad se espesó como alquitrán. Una forma emergió, alta, grotesca, entrando y saliendo de la realidad, su rostro era un abismo hueco. No se movió hacia ella. Ya estaba allí. Elisa se quedó sin aliento. Podía sentir cómo arañaba su mente, abriéndose paso a través de sus pensamientos, buscando debilidad. El miedo, susurró, es la puerta de entrada. Ríndete y haré que no te duela. Pero Elisa no era una mujer común. Había pasado su vida sobreviviendo, abriéndose paso a través de la crueldad del mundo, y no estaba dispuesta a dejar que esa cosa la atrapara. Agarró la plata, cruda y sin refinar, en sus manos ensangrentadas y la sostuvo cerca de su pecho. Ardía contra su piel, palpitando con algo antiguo, algo sagrado. El espíritu retrocedió. Con lo último que le quedaba de fuerza, corrió. En el momento en que cruzó el umbral de la aldea, la presencia se desvaneció, como si el mismo suelo hubiera cortado su dominio. Cayó de rodillas, con la plata todavía en las manos. Lo había logrado.
pero la batalla estaba lejos de terminar. Los meses que siguieron fueron agotadores. La plata tuvo que ser forjada, purificada, bendecida. El santo patrón del pueblo había sido una vez un protector, una fuerza contra la oscuridad, pero la fe se había marchitado en ese lugar hacía mucho tiempo. Los sacerdotes se habían ido. Las reliquias abandonadas. No quedaba nadie para consagrar el amuleto. Nadie más que ella. Elisa pasaba cada momento de vigilia estudiando los antiguos ritos, las oraciones olvidadas, las antiguas bendiciones que una vez habían expulsado al mal. Trabajó incansablemente, forjando el amuleto con sus propias manos, susurrando encantamientos sobre la plata fundida, tallando los símbolos sagrados en su superficie. Y todo el tiempo, la hermana Agnès observaba. La monja lo sabía. Había noches en las que Elisa se despertaba con la sensación de ojos invisibles sobre ella, con los susurros que se arrastraban debajo de su puerta, con el sonido de su propio nombre llevado por el viento. Los aldeanos le advertían, le rogaban que se detuviera. ¿La hermana Agnès ya les había quitado tanto, quería sufrir el mismo destino? Pero Elisa no vaciló. En la última noche, mientras la tormenta azotaba una vez más el pueblo, se paró frente a las llamas, con el amuleto completo. Brillaba a la luz del fuego, palpitando con poder, vibrando con los ecos del pasado. Estaba listo. Y ella también. Mañana, se enfrentaría al mal que había plagado esta aldea durante demasiado tiempo. Mañana, la batalla comenzaría. El viento aullaba por las estrechas calles de la aldea, trayendo consigo el olor de la lluvia y algo más, algo viejo, algo podrido. La tormenta rugía arriba, los relámpagos atravesaban la oscuridad como espadas celestiales, iluminando la imponente silueta del convento contra el cielo. Las pesadas puertas de madera crujieron en sus bisagras cuando Elisa las abrió, entrando en el santuario prohibido que ningún aldeano se había atrevido a pisar en años. El aire dentro era sofocante, denso con el olor a cera quemada y algo acre, algo extraño. Las sombras se extendían de forma antinatural por las paredes de piedra, retorciéndose como si estuvieran vivas, como si estuvieran observando. En el otro extremo del gran salón, debajo de la imponente cruz de hierro que hacía mucho había perdido su santidad, estaba la hermana Agnès. Ya no parecía humana. Su rostro, otrora hermoso, se había marchitado, su piel estaba tensa y cenicienta. Sus ojos eran dos vacíos infinitos que se tragaban la tenue luz de las velas. Su hábito, otrora prístino, ahora era una cosa andrajosa que se aferraba a ella como los últimos restos de una humanidad abandonada hacía mucho tiempo. El espíritu la había consumido. Ya no estaba simplemente poseída, era el recipiente, la encarnación de algo que nunca debería haber sido liberado. No deberías haber venido, dijo la hermana Agnès, aunque sus labios no se movieron. La voz llenó la cámara, reverberando a través de la piedra, un coro de ecos que no pertenecían a ninguna garganta. Elisa apretó su agarre sobre el amuleto. Latía con una calidez que desafiaba el frío helado que se arrastraba por el convento. Dio un paso hacia adelante, su determinación era sólida como la tierra misma bajo sus pies. Y esto termina esta noche, dijo, con voz firme, inquebrantable. La hermana Agnès inclinó la cabeza, un movimiento antinatural que provocó un crujido repugnante en la habitación. Las sombras en las paredes temblaron. Las velas parpadearon violentamente. El aire mismo se estremeció. «Eres valiente», susurró la voz. «Valiente, pero tonta. ¿Crees que tu baratija puede deshacer lo que ya está escrito? ¿Crees que puedes deshacer un pacto sellado con sangre y alma?» Elisa no respondió. En cambio, levantó el amuleto, su superficie plateada relucía mientras los relámpagos se filtraban a través de las ventanas de arco alto. La tormenta rugía afuera, como si los cielos mismos fueran testigos de lo que estaba a punto de desarrollarse. La hermana Agnès se movió. O mejor dicho, no se movió, desapareció y reapareció, como si el espacio entre ellos se hubiera plegado sobre sí mismo, colocándola a escasos centímetros de Elisa en un abrir y cerrar de ojos. Una mano con garras salió disparada, agarrándola por la garganta, pero Elisa fue más rápida. Empujó el amuleto hacia adelante y, en el momento en que tocó la carne podrida de la monja, el aire estalló con un grito ensordecedor. Agnès retrocedió, su cuerpo titiló como una vela a punto de apagarse.
Las sombras en las paredes se convulsionaron, estirándose y retorciéndose en agonía. El suelo debajo de ella se agrietó, las fisuras se extendieron hacia afuera como venas, mientras todo el convento temblaba de furia. Elisa siguió adelante. El amuleto ardía con más fuerza, la plata se volvía fundida al rojo vivo en su mano, pero no la lastimó. Era luz contra la oscuridad, fuego contra el vacío. El espíritu dentro de la hermana Agnès gritó, un sonido que no era de este mundo, un sonido que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. «No me desharé», rugió la voz, y la figura de la monja se contorsionó, se retorció como si los huesos de su interior se estuvieran rompiendo y curando a la vez. Elisa no cedió. Vertió cada gramo de su voluntad en el amuleto, canalizando las oraciones que había aprendido, los ritos antiguos que había estudiado. La plata palpitó, enviando ondas de energía a través del aire, obligando a la oscuridad a retroceder, alejándola de la hermana Agnès como la carne podrida de los huesos. El espíritu luchó. La tormenta afuera se volvió más salvaje, los truenos retumbaban como tambores de guerra, el viento aullaba a través de las ventanas rotas, enviando fragmentos de vidrio en cascada al suelo. La cruz de hierro sobre ellos tembló, su pesado marco crujió como si algo invisible estuviera tensándolo. La hermana Agnès dejó escapar un grito inhumano cuando el espíritu fue arrancado de ella, sus oscuros tentáculos se agitaron salvajemente, aferrándose a cualquier cosa, a cualquier persona. Las sombras en las paredes gritaban, sus rostros distorsionados se retorcían en agonía mientras eran arrastradas hacia el centro de la habitación, hacia la luz del amuleto. Entonces, con un último crujido ensordecedor, el espíritu fue arrancado de su anfitrión. Un vórtice de oscuridad se elevó en espiral en el aire, retorciéndose, chillando, arañando las piedras del convento mientras era tirado hacia atrás, de vuelta al lugar de donde había venido. La tormenta afuera se desató, los relámpagos golpeaban la tierra con una fuerza ensordecedora, mientras el roble destrozado en la plaza del pueblo temblaba. Con una explosión de energía sobrenatural, el espíritu fue arrancado del convento, succionado de nuevo hacia el hueco del antiguo roble. Las fisuras en el suelo se sellaron. Las sombras se aquietaron. El viento cesó. Y el silencio que siguió fue absoluto. Elisa jadeó, sus rodillas se doblaron debajo de ella mientras el peso de lo que había sucedido caía sobre ella. El amuleto, ahora frío en su mano, titiló débilmente, su energía se agotó. A sus pies, la hermana Agnès yacía inmóvil. El rostro de la monja, una vez grotesco y antinatural, se había suavizado. La oscuridad había desaparecido, dejando atrás a una mujer frágil y rota. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales, sus manos temblaban como si ya no recordaran cómo moverse. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. Luego, con gran esfuerzo, la hermana Agnès giró la cabeza, su mirada se encontró con la de Elisa. Ya no había malicia en esos ojos, ya no había hambre. Solo arrepentimiento. Solo la sombra de la mujer que una vez había sido. Yo estaba ciega, susurró, su voz ronca, ya no estaba cubierta por los ecos de algo inhumano. Pensé que podía controlarlo. Elisa no dijo nada. No había nada que decir. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de la hermana Agnès mientras exhalaba un último suspiro tembloroso. Y luego se quedó quieta. La tormenta había pasado. Cuando Elisa salió del convento, los primeros rayos del amanecer atravesaban el espeso velo de nubes. El pueblo estaba en silencio, como si estuviera conteniendo la respiración. Entonces, una a una, las puertas se abrieron con un crujido y los rostros vacilantes miraron hacia la luz de la mañana. Se acabó. El pueblo que había sufrido bajo el gobierno de la hermana Agnès durante tanto tiempo finalmente era libre. Elisa no se quedó para la celebración, para los elogios susurrados, para las ofrendas de gratitud. Había hecho lo que había venido a hacer. El amuleto, aunque ahora estaba inactivo, todavía latía débilmente en su palma, un recordatorio, una advertencia. Cuando dejó atrás el pueblo, no miró hacia atrás. Algunos males podían ser derrotados, pero nunca desaparecían del todo. Y algunas batallas, nunca se ganaron del todo. El pueblo, que antes estaba ahogado por el miedo y la oscuridad, empezó a respirar lentamente de nuevo.
No fue una transformación inmediata ni sin esfuerzo. Las cicatrices que había dejado el reinado de la hermana Agnès no desaparecieron de la noche a la mañana. La tierra, aunque finalmente se había librado de la presencia malévola que había drenado su vida, tardó un tiempo en recuperarse. Los primeros días estuvieron marcados por una quietud inquietante, como si la propia tierra no estuviera segura de si era realmente seguro despertar de su pesadilla. Los aldeanos también caminaban con cautela, sin querer creer que el terror había terminado de verdad. Pero a medida que pasaban las semanas, surgieron signos de renovación. Los campos, que durante mucho tiempo habían estado plagados de podredumbre y descomposición, cobraron nueva vida. Las lluvias, que antes eran violentas y vengativas, se suavizaron y se convirtieron en lluvias nutritivas. Las plántulas brotaron donde el suelo había estado estéril durante años. Era como si la naturaleza misma hubiera estado esperando que se levantara la maldición, que se rompieran las cadenas que la ataban. La plaza del pueblo, que antes estaba desierta, volvió a cobrar vida y, por primera vez en años, las risas resonaron por las calles. Elisa, aunque cansada de su terrible experiencia, se encontró en el centro de todo. Nunca había buscado elogios ni anhelado reconocimiento, y aún así, los habitantes del pueblo la miraban con reverencia. Para ellos, era más que la mujer que había roto el dominio de la hermana Agnès, era un faro de esperanza, un símbolo de que incluso la oscuridad más abrumadora podía ser rechazada. Contaban historias de su valentía, de la noche en que se había enfrentado sola a la monja malvada dentro del convento maldito, de cómo había salido victoriosa mientras la tormenta arreciaba. Algunos afirmaban que los cielos habían respondido a sus oraciones, que había sido elegida por los mismos santos para liberar al pueblo de la condenación. Elisa no los corrigió. La verdad de lo que había sucedido dentro del convento era algo que solo ella sabía, y había cosas sobre esa noche que no quería recordar. La forma en que la oscuridad se había adherido a su piel, la forma en que el espíritu le había susurrado, prometiéndole un poder más allá de la imaginación si tan solo se rendía. Había conocido sus miedos, sus debilidades, sus dudas. Había tratado de tentarla, de quebrantarla. Incluso ahora, en los momentos tranquilos de soledad, todavía podía oír su voz en los rincones más lejanos de su mente, una sombra persistente, un susurro que nunca la abandonaría por completo. Los aldeanos, en su gratitud, intentaron persuadir a Elisa para que se quedara. Le ofrecieron un hogar, una vida entre ellos, un lugar donde siempre sería honrada. Pero Elisa no era de las que se quedaban atadas a ningún lugar por mucho tiempo. Había hecho lo que había venido a hacer. La oscuridad había sido vencida y la aldea ya no la necesitaba. Había otros lugares, otros males acechando más allá de los bosques, más allá de las montañas. No sabía a dónde iría después, solo que no dejaría de moverse. Y así, una mañana tranquila, antes de que el pueblo se despertara del todo, Elisa empacó sus pocas pertenencias y se fue sin fanfarrias. Caminó por los campos ahora prósperos, pasando por los imponentes restos del roble destrozado donde el espíritu había sido sellado una vez más. El hueco dentro del tronco se había oscurecido, sus bordes carbonizados y sin vida. La maldición había sido atada de nuevo, pero Elisa sabía que no debía creer que realmente se había ido. El mal no moría, solo esperaba. Colocó una mano sobre la corteza áspera, sintiendo el silencio debajo de ella. No había movimiento, ningún susurro de malicia, ninguna señal de la presencia que una vez había acechado allí. Pero aún así, no confiaba en ella. Los viejos textos habían hablado de esos espíritus, fuerzas demasiado antiguas para ser destruidas, demasiado inteligentes para ser olvidadas. Podían ser enjaulados, pero nunca se habían ido del todo. ¿El espíritu encontraría algún día a otro tonto que lo liberara? ¿Otro buscador de poder prohibido tropezaría con su prisión, tal como lo había hecho la hermana Agnès? Elisa no lo sabía. Pero había aprendido una cosa: siempre habría quienes buscaran la oscuridad. Siempre habría quienes creyeran que podían ejercerla sin consecuencias. Y cuando ese momento llegara, cuando el ciclo amenazara con comenzar de nuevo, alguien tendría que oponerse a él. Se alejó del pueblo, el sol de la mañana proyectando largas sombras a su paso. No miró hacia atrás. Durante años, se contaría la historia de la monja malvada y la niña que la había derrotado. Los padres se la susurrarían a sus hijos por la noche,
advirtiéndoles que nunca buscaran el poder donde no debía. Los aldeanos hablarían de la mujer que los había salvado, la viajera solitaria que había entrado en su pesadilla y había salido victoriosa. Y en lo profundo del corazón del convento en ruinas, en los pasillos silenciosos donde una vez reinó la oscuridad, el aire permaneció quieto. Las puertas estaban abiertas, las habitaciones abandonadas, las paredes intactas por el tiempo. Pero si uno escuchaba con atención, si uno se atrevía a pararse en el lugar donde había caído la hermana Agnès, podría oír algo débil, algo oculto bajo el silencio del viento. Un susurro. Un suspiro. Una voz que esperaba ser escuchada una vez más.